Quisiera iniciar esta predicación con dos preguntas para ti, amado hermano. ¿Tú amas a tus hermanos o tú desprecias o menosprecias a tus hermanos? Si tomas como referencia las últimas actitudes o acciones hacia tus hermanos en la fe en los últimos meses, ¿cómo responderías tú a las preguntas anteriores? ¿Amas o menosprecias a tus hermanos en la fe? Recordemos que estamos en un apartado, el capítulo 11 de la carta a los Corintios, donde Pablo empieza a abordar ciertos temas con respecto al comportamiento de los corintios en el culto, a la hora de la asamblea, a la hora cuando se congregaban en el día del Señor. Y Pablo, en esta oportunidad, va a tocar acerca del comportamiento de los corintios en la cena del Señor. Que dicho sea de paso, nosotros lo vamos a abordar en 3 sermones. Si usted se fija muy bien, del versículo 17 al 22, Pablo lo que hace es plantear el problema, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Luego los versículos del 23 al 26, él va a recordar cuál es ese propósito detrás de la Santa Cena a la iglesia de Corinto. Que dicho sea de paso, teólogos sostienen que esto es como un diamante en medio del lodo. Esta porción de las Escrituras es algo increíblemente precioso. Del versículo 23 al 26 y finalmente del 27 al 34, Pablo viene y plantea cuál va a ser la solución a ese problema que está pasando en la iglesia de Corinto. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar cuál es el problema en la iglesia de Corinto que está plasmado en los versículos del 17 al 22. A los corintios se les había olvidado cuál era el significado de la iglesia, de la cena del Señor. Tenían un mal comportamiento. Convirtieron el acto de la Santa Cena o de la Cena del Señor como un motivo para poder fomentar las glotonerías o las borracheras. Ya vamos a entrar en detalle acerca de qué significaba con eso que planteaba Pablo. A tal punto que el Pablo, al ver esta situación en la que se encontraba la iglesia de Corinto, él los confronta, hace una confrontación bastante dura por ese mal comportamiento que existía en el momento del partimiento del pan, de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y es curioso, hermano, porque nosotros como cristianos olvidamos lo que debemos de recordar y recordamos lo que debemos de olvidar, ¿no es cierto? Recordamos cuando alguien nos hace un daño, recordamos cuando alguien nos ha faltado el respeto, cuando alguien nos ha hecho una ofensa, pero olvidamos el principio, el mandamiento de amaos unos a otros como yo os he amado. Olvidamos lo que debemos de recordar y recordamos lo que debemos de olvidar. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Por eso es que es tan necesario, hermano, que usted venga aquí a la casa del Señor y se congregue, porque es a través de la predicación, a través de la lectura, a través de la enseñanza, que usted va a recordar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todos aquellos principios que están establecidos en la palabra de Dios. Porque el corazón pecaminoso del hombre y de la mujer tiende a olvidar las cosas bajo su propia conveniencia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, amado hermano? ¿Saben? Y para ello, solo para dar un poquito de contexto, vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 41. La iglesia primitiva se reunía constantemente para poder celebrar la cena del Señor.
historiadores sostienen de que lo hacían de manera diaria, todos los días se reunían para celebrar la cena del Señor. Si usted ve bien, dice el versículo 40, dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, doctrina, a la comunión, ministración y al partimiento del pan y la oración. Cuando habla acerca del partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. Entonces, era una costumbre de la iglesia primitiva reunirse una y otra vez para poder partir el pan. Pero también era costumbre de ellos que antes de celebrar la cena del Señor, ellos se reunían en casas y departían un banquete como hermanos en Cristo que eran. Normalmente esos banquetes se daban en casas de los hermanos que tenían casas grandes, es decir, aquellos hermanos que tenían cierto estatus social, eran personas con riqueza, eran personas que Dios en su gracia y en su providencia les había permitido poder tener riquezas. Y se reunían en esas casas de los hermanos adinerados, de los hermanos ricos. Pero cuando usted estudia un poco acerca de la arquitectura de las casas greco-romanas en ese tiempo, dentro de la casa había un lugar donde estaba un comedor especial donde los ricos celebraban esas comidas privadas entre ellos. Y en la casa también había un patio exterior que era el atrio. Y en ese lugar, lo que pasaba era cuando sucedía lo del banquete, los ricos comían en lugares privados y a los pobres los dejaban en el atrio, en el patio exterior. Y es más, lo que pasaba también que las personas adineradas, lo que ellos hacían en el banquete, que ellos se daban un festín con mucha comida, con glotonerías, comían hasta en demasía, se emborrachaban. Y aquellos hermanos pobres que trabajaban en su jornada laboral normal, llegaban tarde a lo que es la casa de la persona adinerada. Y cuando llegaba el pobre, se iba al atrio y no había nada de comida y el pobre andaba con hambre. Y luego de que el rico se daba sus grandes festines en exceso, el pobre tenía hambre. Y lo único que esa persona, que el hermano pobre comía, era la cena del Señor. Después del banquete se daba la cena del Señor. Y ese era el problema que estaba sucediendo acá. Cuando Pablo se dio cuenta de esa división sociológica que existía en la iglesia de Corinto, él se frustró a ver el comportamiento de los hermanos en Cristo. Y por eso les va a ser una dura confrontación en esto. Y les hace recordar el significado de lo que es la cena del Señor. Vamos a la primera carta a los Corintios 11:17. Y el único punto que vamos a ver en esta mañana es el verdadero problema. Mire lo que dice el versículo 17. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino ¿para qué? Para lo malo. Los corintios se congregaban para lo malo. Pablo había dado una instrucción. Y con esto él les va a establecer un escenario que viene después y él les dice, hermanos, yo les había dado una instrucción, pero yo no los voy a alabar por eso que ustedes están haciendo. Porque ustedes no se congregan para edificarse, ustedes no se están congregando para lo bueno, amados hermanos. Ustedes se están congregando para lo malo. Ustedes están ocupando un precioso tiempo que deben de pasar en coinonía, en comunidad, están destruyendo y en vez de ser
edificación para el cuerpo, están siendo destructores. Se están congregando para lo malo y no para lo bueno. Porque se están congregando y a la hora de hacer ciertas acciones, como el llevar a las personas de escasos recursos al patio, y no te importa si esos hermanos han comido, no te importa quién es el hermano que está allá afuera, a ti no te importa. Te estás congregando para lo malo. ¿Dónde queda el mandamiento de que debemos de amarnos los unos a los otros? No entiendes qué significa ser el pueblo de Dios que fue comprado, que fue redimido por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces Pablo va a entrar a confrontarlos a ellos, confrontar esas actitudes pecaminosas que están destruyendo a la comunidad. Y qué difícil lo que plantea en este versículo el apóstol Pablo en el versículo 17. ¿Te imaginas por un momento a la iglesia de Corinto, una iglesia dividida, una iglesia donde todos se agarran como perros y gatos, donde hay peleas, donde hay conflictos, donde hay batallas, donde se muerden los unos a los otros? Venir y en ese contexto celebrar la cena del Señor ha de haber sido una mala experiencia. En lugar de reunirse para estimularse, para amarse los unos a los otros, para exhortar, para darse ánimo, se congregaban no para eso, sino para lo malo. Habían degradado una celebración tan solemne como es la cena del Señor. Habían degradado tanto esa celebración que en lugar de recordar la obra de Cristo a través de sus acciones, lo que estaban demostrando era algo totalmente contrario, que se habían olvidado de qué era eso. Una cena donde predominaba la glotonería y la embriaguez, donde los hermanos pobres eran dañados, heridos y menospreciados. Sus reuniones eran más un mal que un bien. Mira el versículo 18. Pues en primer lugar dice, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay que divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de cuándo es un desacuerdo y cuándo es un conflicto. Y Pablo empieza a decir, dice, mire, cuando se reúnen como asamblea de personas que conforman al cuerpo de Cristo, en la asamblea general, yo escucho que hay divisiones entre ustedes. Y esa palabra, divisiones, viene del griego cismata, que significa cisma, disensión o una diferencia de opinión. Por ejemplo, esa misma palabra, cismata, se ocupa en Juan 7:43, cuando dice, así que suscitó una división entre la multitud por causa de él. Diferencia de opinión. En Juan 9:16 también se ocupa ese mismo término para división o cismata. Y dice la palabra, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y concluye diciendo, y había división entre ellos. Un cambio, una diferencia en cuanto a las opiniones. A eso se refiere la palabra división en el griego, cismata. Entonces, cuando se reunían los corintios, habían diferencia de opiniones. Y en lugar de tener comunión como cuerpo de Cristo, ellos se reunían para discutir, para pelear entre ellos. Recordemos que en la iglesia de Corinto había un problema de las divisiones, y eso lo estuvimos estudiando los primeros capítulos. En torno a los predicadores, los corintios decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas o Pedro, no, yo soy de Apolos, y otros decían que eran de Cristo. Y Pablo les dice y hace una
una tremenda confrontación a ellos para recordarles, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿O fue Pedro el que fue crucificado en la cruz del Calvario, hermanos corintios? ¿O fue Apolos el que fue muerto en una cruz del Calvario para salvación de ustedes? No, todos ellos son administradores. Todos ellos, Dios los está utilizando, pero ellos no es su redentor. El único redentor que existe es Cristo Jesús y deben de tenerlo claro. Entonces habían divisiones, era una iglesia bastante divisiva. Y ahora agréguenle eso a lo que está planteando en el capítulo 11, en este momento Pablo, que existía una división entre lo que eran los ricos y lo que eran los pobres. Entonces en la iglesia existía un espíritu divisivo. Estaba impregnado en la vida de los corintios. Esas divisiones habían sido una lucha constante por las diferencias de opiniones. Era una pelea constante, algo muy desgastante y triste a la vez. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:10 los exhorta a la unidad y dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un desacuerdo y un conflicto? Santiago, vamos a Santiago 4:1. Es muy claro para plantear la diferencia. Dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de dónde? De vuestras pasiones, que combaten en vuestros miembros. Versículo 2, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. ¿Cuál es la diferencia entre un desacuerdo y un conflicto? Santiago lo responde y dice: vuestras pasiones, vuestros deseos, ese elemento emocional que se agrega al deseo por hacer prevalecer mi opinión por encima de la opinión de otra persona. Porque es en esa emoción donde hay un alto contenido de egoísmo y donde hay un alto contenido de orgullo. Y es en esa emoción, es en esa pasión, es en ese deseo donde nuestro corazón está gritando a altas voces: debo de tener lo que quiero y lo debo de tener ahora. Vuestras pasiones, deseos, egoísmo, orgullo, soberbia, desacuerdos pueden existir, claro, hermano. Es como que yo viniera ahora en la mañana y les dijera: hermanos, un ejemplo, ¿verdad? El Fútbol Club Barcelona es el mejor equipo del mundo. Y vienen y hay hermanos que le van al Madrid y dicen: yo no lo creo, pastor. Para mí el Real Madrid es el mejor equipo que existe sobre la faz de la tierra. Llevamos 15 Champions robadas, pero las llevamos. Hay un desacuerdo, ¿no? Hay unos que dicen sí, el mejor equipo es el Barcelona, y otros dicen no, el mejor equipo es el Real Madrid.
Pero cuando este desacuerdo se vuelve un conflicto, Santiago lo responde. Cuando hay un deseo egoísta por mí de querer hacer prevalecer mi opinión sobre encima de todos. Vienen los hermanos merengue, ¿verdad? Y arman un grupo de WhatsApp donde le ponen de título Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Y empiezan y dicen, no, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor planteó en la vez pasada ahí en la iglesia. Para mí, el Real Madrid. Sí, es que este pastor es un gran soberbio, un gran orgullo, él no es así, mira, mira qué. ¿Saben? El próximo domingo vamos a venir todos los de Real Madrid con la camisa del Madrid al culto del Día del Señor. Y nos vamos a sentar a la izquierda, ¿verdad? Que no vuelva a hablar y que no vuelva a hacer eso. Y si lo vuelve a hacer, yo me voy de la iglesia. Y si pasa eso, entonces yo voy a agarrar y voy a empezar a decir que él es un pastor mentiroso. Vuestras pasiones, desacuerdos, diferencia de opiniones. ¿Cómo abordas tú los desacuerdos con otros hermanos en la fe? Y es interesante porque Pablo dijo que estas contiendas y celos daban en la iglesia de Corinto, se daban, ¿saben también por qué? Y lo expresa en la primera carta a los Corintios 3:3, por vuestra carnalidad, por la carne. Desacuerdos y conflictos. Las divisiones, amados hermanos, eran tan notables en la vida de la comunidad porque lo expresaba Pablo, se veían las divisiones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que iban tras los predicadores. En cuanto a que, no, es que los hermanos pobres, los ricos estaban menospreciando a los pobres. Se veía ese espíritu divisivo, existía ese espíritu divisivo. Y eso lo llevaban en la cena del Señor. Había menosprecio en la iglesia de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿pueden existir desacuerdos en el cuerpo de Cristo? Sí, pero la sabiduría es cómo manejar esos desacuerdos. Y lo responde el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que uno no debe de tener más alto concepto de sí mismo como lo que uno cree tener. Vamos a Romanos. Romanos 12, 2 dice, desde el 12:2 en adelante dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué nos invita este versículo, hermano? Se lo voy a decir en una sola palabra: humildad. Humildad. Versículo 9 de Romanos dice que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno, aplicándose constantemente, creciendo en eso.
Sean afectuosos, versículo 10, los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Es interesante, hermano, porque lo que la Biblia nos manda a nosotros es a practicar la humildad, como nuestro Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2. Haya pues este sentir, como lo hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios, no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse. Humildad, eso es lo que necesitamos como iglesia del Señor. Entonces había una diferencia, había una división en la iglesia de Corinto, y Pablo dice que él lo cree. ¿Por qué dice que él lo cree? Porque él ha visto todo, no solo ha visto, él escuchó ese informe que le recibieron los hermanos de Cloé para la iglesia de Corinto, donde él le estaba diciendo esas divisiones que existían entre ellos, que solo demostraban la carnalidad. Pero hay algo bien interesante. Volvamos a primera carta a los Corintios 11:19. Dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Mire qué interesante. Mal de alguno podría preguntar, ¿acaso Pablo se está contradiciendo a lo que él, al llamado a la unidad que él había hecho en el capítulo 1 del versículo 10 al 17? Porque ahora lo que está afirmando Pablo es que era necesario las divisiones para que se manifiesten las personas que son aprobadas. La palabra griega que se ocupa acá cuando dice bandos significa elegido, partido, secta, herejía. Significa la decisión de escoger, la decisión de un grupo que se aferra a una opinión dada, y es un término neutral. No necesariamente cuando aparece tiene que ser algo malo o algo bueno. Hay que verlo detrás del contexto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 24 se refiere a la secta de los nazareos y no necesariamente se está refiriendo a algo malo. En Gálatas 5, 19 y 20 se ocupa también el mismo término y dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Y en este contexto se refiere a una diferencia de opinión, pero en la carne, porque si usted va a la carta de los Gálatas, habla acerca de las obras de la carne. Y Pablo lo plantea una obra en la carne que es una forma egoísta centrada en uno mismo. Y de esa misma forma es como él está ocupando en el versículo 19 de Corintios. Cuando él dice, porque es necesario que entre ustedes hayan bandos. Ese egoísmo bien marcado, esa necesidad de prevalecer ante las demás personas muy marcada. Ese bando, esa diferencia de opinión. Pero hay algo también que quiero destacar en el versículo 19 porque dice, porque es necesario. Interesante, ¿no? Habla acerca de algo que se debe, es algo propio, algo que conviene. Y en este versículo habla acerca de lo necesario para llegar a ciertos resultados. Interesante, ¿no? Porque Pablo lo que está planteando acá, amados hermanos, es que es necesario que haya entre ustedes estos bandos. ¿Para qué? Para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Y lo que nos está planteando en este versículo 19 es la realidad del evangelio. Pablo era realista y esperaba que el evangelio de Cristo
vendría acompañado de divisiones, las cuales va a separar a los verdaderos discípulos, a los verdaderos creyentes de los falsos. El trigo y la cizaña, por ejemplo. La realidad del evangelio. Eso no quiere decir que Pablo está aprobando las divisiones dentro de la iglesia, sino que él lo que está planteando que era necesario que pasaran esto para que se evidenciara, para que se manifestara aquellas personas que han sido aprobadas. Interesante, ¿no? Y esta palabra aprobado viene del griego dokimoi, que significa una persona genuina o una persona auténtica. Mire qué interesante. Es como el oro que ha sido probado por el fuego y luego es purificado. ¿Cómo usted sabe que este hermano en Cristo es una persona pacificadora? Si no es cuando este hermano se presenta en un problema y usted va viendo cómo este hermana en Cristo está buscando la paz continuamente, ¿no es cierto? Aprobado. ¿O cómo podemos nosotros saber que este hermano o esta hermana de la iglesia ama a los otros hermanos en la fe? ¿Cómo lo podemos ver? Si no es en la manera como esta persona se relaciona con los otros hermanos en la fe. ¿Cómo responde este hermanito en la fe a la confrontación, por ejemplo? ¿Cómo responde esta hermana a un no, por ejemplo? ¿Ama verdaderamente a sus hermanos en Cristo? Pero Pablo dice, miren, es necesario estas divisiones para que se manifiesten aquellos que han sido aprobados, aquellos que verdaderamente son creyentes genuinos, aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquellos que han sido nacidos de nuevo y son creyentes van a atesorar a la iglesia del Señor. Van a buscar el perdón, van a buscar restaurar las relaciones dentro de la iglesia, van a buscar la unidad, pero no una unidad así, no, es una unidad basada en la verdad de Dios. Interesante, ¿no? Los problemas hacen que la genuinidad de un creyente salga a brote. ¿Cómo respondes tú a los problemas, hermano? ¿Cómo respondes tú al sufrimiento, al dolor, a la injusticia? ¿Cómo respondes tú a esas situaciones? Entonces, la manera como estos creyentes responden a los problemas reflejan la genuinidad de que el creyente tiene y que salga a brote. Interesante, ¿no? Las personas que son piadosas, que andan en el espíritu, en los momentos de los problemas son visibles por su piedad dentro de la comunidad, porque estas personas cuando llegan los problemas muestran su andar en el espíritu y su espiritualidad. Mas el fruto del espíritu, dice en Gálatas 5, es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Entonces este fruto, cuando hay problemas, se evidencian, hermanos. Las disensiones revelan el carácter de un discípulo de Cristo, ya que afrontan los problemas en el espíritu. Y vuelvo a recalcar, es en el espíritu. Y es curioso porque esta palabra aprobados
También lo ocupa Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando hayan pasado la prueba, y han sido aprobados, recibirán la corona de vida. Entonces, hermanos, los aprobados son los creyentes genuinos. Y como creyentes genuinos, aman, se someten a Dios, a sus principios, y actúan en obediencia a los mandamientos del Señor. Se aferran a Cristo en la fe, y eso es algo notable dentro de la iglesia del Señor. Los aprobados tienen una conducta que refleja el evangelio que los transformó. Y es bastante interesante, hermanos, porque ya en el día a día es evidente aquellas personas que buscan dividir la iglesia y aquellas personas que buscan construir o edificar la iglesia. Porque la persona que busca dividir, busca destruir de una u otra forma. Y miren, Dios es tan hermoso porque uno, a veces cuando tiene esas pláticas con los hermanos en la fe, uno aprende muchísimo acerca de ellos. Yo a veces he tenido la oportunidad de hablar con alguno de ustedes, hermanos. Y yo le doy gracias al Señor por sus vidas, porque uno puede ver cómo la palabra, cómo el Espíritu Santo va haciendo la obra en cada uno de todos los que estamos acá, de las ovejas del Señor. Y sabe, aquel hermano o aquella hermana que respondía en ira, que usaba mal su lengua, ahora es una hermana que, a mi forma de ver, o un hermano en Cristo, él piensa hasta dos veces y ve la manera de poder abordar ciertas situaciones dentro de la relación con otros hermanos en la fe, pero donde no produzca una división, sino al contrario, unidad dentro del cuerpo de Cristo. Oran, hablan en la verdad, confrontan en la verdad, pero sin el ánimo de destruir, sino de edificar al otro hermano en la fe. Yo me he encontrado con hermanos que me han abordado y me han dicho, pastor, tengo una diferencia con tal o tal hermano, tal hermana. Pero yo no quiero que esta diferencia sea un causante de la división. Ora por mí, porque quiero tener la sabiduría de cómo manejar todo esto. Yo no me veo lejos de la iglesia. Para mí la iglesia, la comunidad de la fe es algo muy importante. Increíble, ¿no? Porque ese tipo de acciones lo que demuestra es que ese hermano, aunque haya o hermana, aunque hay una diferencia dentro del cuerpo, para él es más importante la unidad, porque esa unidad está fundamentada en la verdad del evangelio, la verdad de Cristo Jesús. De cuando hay un desacuerdo que abordar, y me encantó esto también que aprendí, uno lo ve como el matrimonio, hermano. En el matrimonio hay desacuerdos, pero usted que tenga un desacuerdo con su cónyuge, usted no está visualizando a lo lejos, no, me voy a divorciar por este desacuerdo. No, usted pone siempre en perspectiva que su matrimonio es para toda la vida, ¿no es cierto? Pero hay desacuerdos y hay maneras en las cuales debemos de abordar ciertas situaciones dentro de la casa, pero usted no está pensando en irse de la casa o de divorciarse por ese desacuerdo. Lo mismo pasa en la iglesia del Señor. Pero es en esos lugares, es en esas situaciones donde uno debe de aplicar la sabiduría, amado hermano.
cómo abordar esas situaciones. Siempre no haciendo prevalecer mi opinión, sino la palabra y con una actitud humilde. Hermano, si es necesario que tú pidas perdón, hazlo. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, recibimos el perdón de Dios continuamente en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué esa verdad no es algo tan presente en tu vida? Respuesta, Romanos 12, 2 y 3, lo acabamos de ver, porque tienes un concepto de ti mismo más alto de lo que tú crees. No hay humildad. Entonces, era bien notable eso en los Corintios. Mira el versículo 20, dice, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Pablo lo cataloga y lo define. Hermanos, cuando ustedes se reúnen, eso no es la cena del Señor. Él les dice de un solo, directo al grano, patada al pecho, ¿verdad? No es la cena del Señor, hermano. Porque, como les decía anteriormente, se celebraba constantemente la cena del Señor para compartir los alimentos en comunidad. Los ricos ocupaban, abrían las puertas de su casa para que llegaran los hermanos y poder celebrar esta comunidad, lo que es la cena del Señor, este banquete. Y es interesante, hermano, porque Pablo les dice, eso no es la cena del Señor. ¿Saben ustedes que la práctica de compartir alimentos era una característica de la comunidad cristiana? Y llegó a ser una marca de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían para compartir, para departir la comida y luego ellos celebraban la cena del Señor, como lo vimos en Hechos 2:41, por ejemplo. Entonces el propósito de estas reuniones era mostrarse unos a otros el amor de Cristo en palabras, pero también en acciones. Sin embargo, los corintios se habían acostumbrado a discriminar, a menospreciar a los pobres. Y Pablo confronta esa actitud, porque antes de celebrar la cena del Señor, los ricos se reunían y comían hasta saciarse con glotonerías y a emborracharse, y no esperaban que los hermanos pobres de escasos recursos que venían de su jornada laboral con hambre, no los esperaban para poder compartir juntos, los dejaban hambrientos. Por eso Pablo le dice, esto no es comer la cena del Señor. No confundan, eso no es comer la cena del Señor, hermano. Se supone que la cena del Señor se debe dar dentro del marco del amor entre los unos a los otros. Y ustedes con sus acciones no están demostrando nada de eso. ¿Cómo vas a creer, Corintio, que tú estás diciendo que estás amando a tu hermano en la fe y ni siquiera estás pendiente de que si hermano ha comido o si ha tomado algo, cómo le ha ido? Tú quieres tus glotonerías, tú quieres tus borracheras, te sacias cuando hay un hermano hambriento. Eso no cuadra. Y es esa exhortación, eso no es la cena del Señor. Ustedes no entienden el verdadero significado de esta ordenanza. ¿Qué es el significado? ¿Cuál es el propósito? Lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué hacemos eso nosotros como cristianos? Y viene en el versículo 21, dice, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga. Muestra los dos extremos, el exceso y el hambriento. Eres egoísta, no tienes la paciencia de esperar a tus hermanos en la fe, sino que comes antes de que llegue su jornada laboral. No tienes paciencia, no tienes amor. Y cuando llegaban estos hermanos pobres, no encontraban nada que comer y ellos estaban hambrientos.
en contrario de los ricos. ¿Ven los dos extremos, hermano? Ahora, le pregunto a usted, ¿eso es tener comunión dentro del cuerpo de Cristo? ¿Eso es vivir en comunidad? Eso es una conducta inaceptable y divisoria. Versículo 22 dice, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice, en esto no os alabaré. En su frustración, en su tristeza, en su indignación, Pablo busca darle una actitud, un porqué de la actitud de los ricos. Y les dice, ustedes no tienen casa, por eso es que vienen aquí a darse grandes banquetes en la cena del Señor. ¿Es eso posible? Él utiliza la ironía. ¿Es esa tu excusa para venir acá y poder disfrutar de estas cenas privadas de una forma deliberada? Y eso lo lleva a la segunda pregunta, que refleja la naturaleza de la conducta de ellos. Y dice en el versículo 22, o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen. Y aquí está el meollo de todo esto. Pablo les dice, lo que ustedes están haciendo es menospreciando a la iglesia de Dios y están avergonzando. Tú estás menospreciando a la iglesia de Dios. Y ese es el verdadero problema. Porque esas actitudes en la cena del Señor, donde nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como comunidad en la fe, en lugar de edificar, destruían el verdadero significado de la ordenanza, porque destruían la unidad misma que esta ordenanza proclama. Interesante, ¿no? Ustedes menosprecian, miran con desdén a la iglesia. Tú verdaderamente, rico, tú estás odiando todo aquello que ha sido comprado por Cristo Jesús. Y ojo, hermano, yo no quiero que ustedes entiendan o que mal entiendan que todos los que son ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. No, no es eso lo que estamos hablando. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Sea rico, sea pobre, sea un hombre, sea una mujer, sea un esclavo, sea un jefe, sea quien sea. El único que salva es Jesucristo. Pero había menosprecio. Humillas a tus hermanos que no tienen nada. ¿Piensas tú que yo te voy a alabar por esa actitud? No lo voy a hacer. No lo haré. No lo voy a hacer. Porque eso no refleja el verdadero significado de la cena del Señor, en donde se debe de practicar el amor que proviene de ese nuevo nacimiento, donde somos uno en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hizo a nosotros miembros de un mismo cuerpo, una comunidad en la fe que ha sido comprada por la sangre del Cordero y que es nuestra responsabilidad crecer como comunidad en la fe, como creyentes. No podemos ser divisivos dentro del cuerpo, anteponer nuestros deseos antes que el evangelio. Debemos de pensar con cordura acerca de nosotros mismos y recordar que lo que nosotros somos es por la gracia y la misericordia de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Dios nos da
una tremenda bendición de poder contar con hermanos en la fe en este camino de la cristiandad. Mira al hermano que tienes a la par. El hecho de que este hermano esté sentado a la par tuya, alabando a Dios, es parte de la gracia de Dios para tu vida, hermano. Valora, valora lo que significa la iglesia. No es solo venir aquí los domingos, los jueves, no, hermano, es poder participar de este cuerpo. ¿Y por qué nosotros podemos disfrutar como cuerpo de Cristo? Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y nos ha hecho nacer de nuevo. Y cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, recordamos todas esas tremendas bendiciones, recordamos la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, recordamos la obra de Cristo Jesús. Y es por Cristo, y es en Cristo, y es para Cristo que nuestra vida es. Nuestra vida le pertenece a Él, hermano. Recuerda siempre todas las bendiciones que Dios nos da continuamente. Y esa es una tremenda bendición, la iglesia, la comunidad en la fe. Ese hermano que tú o hermana que tú menosprecias o que tú dices, no, este no, o que con ciertos prejuicios no te acercas a esa persona, es hermano y hermana. Si esa persona ha nacido de nuevo, ha sido comprada por la sangre del Cordero. Qué bendición es contar con los hermanos en la fe, en nuestro caminar cristiano, para poder crecer en el Evangelio de Cristo. Y cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la cena del Señor, recordamos a nuestro Salvador y recordamos a nuestro Redentor Jesucristo. Y eso nos lleva a nosotros a darle la gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.